de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Estás a punto de ver el mejor proyecto de cuarto semestre. El equipo 1 son bien burros, el equipo 3 son bien desordenados. No, en serio, nadie va a hacer mejor proyecto que nosotros. ¿Ya estamos grabando? Avísenme. Hola, buenos días, tardes o noches. La verdad me importa poco a qué hora estés viendo esto, pero sean todos bienvenidos al noticiero histórico de la Preparatoria Universidad Cuauhtémoc, en donde hoy veremos un personaje bastante interesante. Un personaje en una época rodeada de muchos cambios a la nación, tanto buenos como malos. Cada uno tiene una opinión distinta de este hecho histórico, y estamos hablando de nada más y nada menos que de la Revolución, y más específicamente de uno de nuestros dos bigotones favoritos, Pancho Villa. José Doroteo Arango Arambula, también conocido como Pancho Villa, fue uno de los considerados héroes de la Revolución Mexicana, pero ese rol es muy debatible a día de hoy. Pero para ver por qué es considerado un héroe mexicano, tenemos que conocer su historia, así que, ¿por qué no nos adentramos en su vida? Doroteo Arango, nacido en San Juan del Río Durango, un 5 de junio de 1878, era hijo de los campesinos Agustín Arango y Micaela Arambula, quienes trabajaban en la hacienda Gogojito, que era propiedad de la familia López Negrete. Cuando era muy joven, su padre murió, por la cual Doroteo, al ser mayor, tuvo que tomar responsabilidad del resto de su familia, que era su mamá, 4 hermanos y 2 hermanas. Por lo tanto, tuvo que trabajar muy duro desde muy joven. Todo cambió cuando tenía aproximadamente 16 años, cuando el menor de los hijos de Laureo López Negrete, dueño de las tierras, intentó deshonrar a su hermana, por lo que Doroteo tomó justicia por sus propias manos y con una revólver acabó la vida de la terrateniente. Al ser esto, se convirtió en un fugitivo de la ley, por lo que decidió refugiarse en las montañas, donde no solo se cambió el nombre a Francisco Villa, sino que también obtuvo habilidades geográficas, manejo de armas y la maniobra de caballos. Estuvo la mayoría de su juventud escondido entre las montañas hasta 1910. Al estallar la revolución, Villa se unió a las filas maderistas, pues él estaba de acuerdo en la promesa de devolver las tierras injustamente arrebatadas a los campesinos. Él participó activamente en contra del ejército federal, hasta que lograron su derrota en la batalla de Ciudad de Juárez, pero no fue la única vez que demostró unas habilidades innatas para la guerra, que lograron hacer que salieran victoriosos múltiples veces. ¿No les parece eso un inicio interesante? Como ustedes pudieron ver, Pancho Villa no nació llamándose Francisco Villa, sino que fue la serie de eventos lo que le obligaron a cambiarse de nombre para no ser encontrado por la ley. Pero ¿y tú? ¿Sabes de dónde viene el nombre Francisco Villa? Veamos. Todos los personajes históricos siempre cuentan con un halo de misterio alrededor de ellos. Algunos contaban sus anécdotas de cómo consiguieron ciertos rangos o cómo perdieron partes del cuerpo, incluso la razón por las cuales eligieron seudónimos. Este fue el caso de Francisco Villa. Cuando Doroteo estaba escondido en las montañas tras estar huyendo de la ley por el asesinato, fue acogido por una pandilla de bandidos, cuyo líder se nombraba Francisco Villa. Estos bandidos le brindaron alimento y hospedaje,
y el joven Doroteo, al no tener a dónde ir, se unió a ellos, ayudando a saquear pueblos y cometiendo todo tipo de crímenes. Doroteo se fue ganando poco a poco el respeto y la confianza del jefe, tanto que cuando en un saqueo hirieron de muerte al jefe Villa, este lo nombró el nuevo líder de la pandilla mientras agonizaba. Sus nuevos subordinados le permitieron que usara el nombre de Francisco Villa para honrar a su líder, y él no se negó a la idea. Curioso, ¿no? Pero recordemos que esto es solo una historia, un mito, pues hace mucho tiempo que Pancho Villa murió y no está aquí para comprobarnos o contarnos la historia verdadera. Pero algo que sí sabemos es que sí existió una pandilla de bandidos. Tal vez no sea la misma, pero participó en una por un tiempo. Él no la lideraba, sino que era dirigida por Ignacio Parra, hasta que, por alguna razón u otra, terminó deslindándose de los bandoleros y se fue a trabajar de minero y albañil, hasta que la justicia lo volvió a perseguir y este se volvió a ocultar en la sierra. Como ya dijimos, él se ocultó en los montes o en la sierra, hasta que inició la revolución, y como ya se dijo, se unió a las filas maderistas. Pero, ¿tú sabías que no entró siendo el general que todos creen? Como ya se dijo, Pancho Villa entró a la revolución por parte de las filas maderistas, pero él no era ningún general, ni mucho menos el personaje considerado hoy en día, sino que entró siendo un cuatretero, o también dicho guerrillero, sin causa, y se unió más que nada para que le fuera perdonada los crímenes que había cometido en su pasado. Pero poco a poco fue demostrando su poder estratégico e ingenio militar, llegando a ser muy reconocido, incluso llegando a defender a Madero cuando intentaba traicionarlo. Él fue el primero en llegar en tren con tropas. Poco a poco se ganó la simpatía de Francisco y Madero. Tras su victoria en la toma de Ciudad Juárez y después muchas victorias, llegó a unirse a las filas de la División del Norte Federal, el cual comandaba Victoriano Huerta, en donde combatía las batallas Tobalino, Sierra de Banderas y Conejos y Rellano. Después de Victoriano Huerta entrar al poder, Villa se unió al plan de Agua Prieta, lo cual le generó que Huerta ordenara su fusilación. Hubo algunos testigos que dicen que el grandioso Villa se arrodilló, imploró por su vida, quebrantando la imagen para muchos que tenía de un general que no le tenía miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Pero ese día Dios estaba de su lado, pues gracias a la intervención de Madero, solo fue enviado a prisión, del cual escaparía y volvería a levantar las armas contra Huerta otra vez. Tras el asesinato de Madero y hasta lograr su derrota en colaboración de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, Qué raro, ¿no? Todos teníamos una imagen de Villa de que era un guerrero que no le tenía miedo a nada, pero al parecer sí le tenía miedo a una cosa, a la muerte. Pero gracias a Madero se pudo salvar y seguir su lucha, hasta que llegó a derrotar la dictadura de Victoriano Huerta. Pero ahí no acabaría su lucha. ¿Quieres saber por qué? Pon atención. Tras la caída de Huerta, Pancho Villa y Venustiano Carranza no estaban en los mejores términos, pues tras todos los eventos acontecidos había colocado a Villa y a sus tropas, la División del Norte, en un rango por encima del resto de los generales constitucionalistas, y ya estaban al borde del rompimiento. Entonces, cuando en 1914 marchó y tomó Zacatecas, y él se dirigía hacia la Ciudad de México, marcó un rompimiento en la relación con Carranza y dio un inicio a una guerra entre fracciones. Pancho Villa era líder de la llamada División del Norte, en donde obtuvo su apodo el Centauro del Norte, apodo que venía de que siempre cabalgó un solo caballo, una yegua llamada Tragaleguas, que estuvo a su lado desde que era guerrillero hasta ser general. Pero, ¿tú sabías que había renunciado a su división?
Tras la separación de Villa y Carranza, ya no quería ser líder de una división bajo el mandato de por lo que en un arranque de ira, renunció. El primer jefe aceptó su renuncia y fue a buscar un reemplazo para el nuevo general, pero al hablar entre los altos mandos se dieron cuenta de que su lealtad estaba con Villa y pensaban que Carranza los llevaría a otra dictadura, por lo que desertaron de las filas de Venustiano y, como ya se dijo, tomaron Zacatecas y se dirigieron a la Ciudad de México. Pero hubo un incidente. Tras el disgusto causado por Villa, Carranza destituyó a Felipe Ángeles, quien era su secretario de guerra, por lo que no pudo mandar a carbón para sus locomotoras. Por lo tanto, la División del Norte no tuvo más opción que descartar la idea de continuar su camino a la Ciudad de México y regresar a Torreón. Después de la pelea con Carranza, estos dos personajes entraron en un conflicto, teniendo varias batallas entre la División del Norte y la División del Noroeste, comandada por Álvaro Obregón, quien intentó solucionar las diferencias dialogando, pero Villa no aceptó, casi fusilándolo. Pero él no lo hizo. Las peleas entre los dos bandos, de los villistas y los constitucionalistas, terminó en la batalla de Celaya en 1915. Vamos a ver qué sucedió. Después de tantos conflictos y peleas armadas entre Villa y Carranza, terminaron una serie de acontecimientos conocido como la Batalla de Celaya, y esta fue la sucesión de eventos. Obregón concentró su ejército en Querétaro, mientras Villa lo hizo en Irapuato. Obregón siempre planeó esperar a Villa que atacara, y posicionó una serie de ametralladoras con alambrados con los cuales lograría detener las cargas de caballería y después dar su contraataque. Villa, al darse cuenta de la concentración del general Obregón en el Bajío, comenzó sus movimientos para enfrentarlo, contando con 22,000 hombres, más del doble que Obregón. Luego de 2 días de defensa de Obregón, puso en marcha su plan y todo salió como esperaba. Al ver que su estrategia no funcionó, los villistas se replegaron a Salamanca, donde planearon un contraataque. Pero Obregón fue más inteligente y explotó las débiles estrategias de Villa, con lo cual consiguió que se replegara en León y Guanajuato. Después de esta batalla, en donde perdió Villa, hubo varias batallas similares, como la de Santa Ana del Conde, donde Obregón perdió su brazo derecho. Pero en estas Pancho Villa no volverían a operar en frente de su división, y poco a poco fue perdiendo toda la fuerza militar y consiguió todo su poder político. Es bastante interesante ver cómo, aunque tenía el doble de personas, Francisco Villa no planeó bien su ataque, siendo ataques erráticos y furiosos, mientras que Álvaro Obregón hizo tácticas muy bien definidas, pues él ya sabía cómo iba a actuar Villa, aunque no fue una victoria fácil, pues hubo momentos en donde Villa tomó la delantera, aunque esta batalla fue casi el final de su carrera como revolucionario, no sin antes haber hecho algo sin precedentes y que nunca nadie se había atrevido a hacer. Decidió atacar a Estados Unidos, pero ¿por qué? Pues vamos a verlo. La primera vez que se consideró que Francisco Villa atacó a Estados Unidos fue cuando él y su ejército pararon a un tren y obligaron a bajar a 18 pasajeros, los cuales 15 eran estadounidenses, y terminó fusilándolos, lo cual provocó muchas discusiones diplomáticas. Pero hubo una segunda intervención de los villistas de Estados Unidos, pues no se sabe muy bien la causa. Unos dicen que fue el apoyo del gobierno hacia Venustiano Carranza y otros dicen que la causa que fue unos mercaderes estadounidenses le vendieron balas falsas o de salva al revolucionario, que fue la razón por la cual perdió la batalla de Celaya. O puede que sea una combinación de ambas. También se dice que fue con tintes de venganza por la invasión estadounidense de 1846 a 1848.
En esta intervención, Villa decidió atacar a Columbus, Texas, el 9 de marzo de 1916, y se cree que cerca de 600 soldados pertenecientes a la División del Norte cruzaron la frontera y al grito de "Viva México, mueran los gringos", incursionando el Columbus. Luego de 6 horas decidieron abandonar el área. Los soldados de Villa lograron capturar 80 caballos, 30 mulas, 300 fusiles y causaron 8 muertes de soldados y 10 civiles. Gracias a estas acciones, Villa fue considerado un terrorista y el gobierno estadounidense decidió mandar a buscar al guerrillero, sin éxito. Lo cual es una seña que, si bien no es buena, es de respetar, porque en ese entonces nadie se había metido con Estados Unidos desde 1812. Después de estos actos y del asesinato de Venustiano Carranza en 1920, el presidente interno Alfonso de la Huerta le ofreció su amistad e incluso un rancho, a cambio de que dejara las armas y la política y este aspecto, retirándose a la hacienda El Canutillo. Este revolucionario murió el 20 de julio de 1923 en la Parral, Chihuahua, mientras se dirigía a la celebración de un bautizo en un dogue que él iba acompañado de su secretario y una escolta de dorados. Por al dar vuelta en una esquina, unos hombres dispararon al vehículo y en ese momento el Centauro del Norte fue asesinado. Bueno, esa es una forma bastante curiosa de morir para un hombre que se salió muchas veces con la suya, ¿no creen? Y hay algo curioso en este asunto, porque se dicen varias teorías sobre su cadáver. Uno dicen que varias partes de su cabeza están enterradas en distintas partes de la República. Otros dicen que su cadáver está a 120 metros de la tumba original para que nadie profane su cuerpo. Y otros dicen que está sepultado en una caja de balas cerca de un rancho, pero no hay la verdadera ubicación del cadáver del Centauro del Norte, lo cual es una cosa buena, pues si no sus restos hubieran sido robados o perdidos, y que descanse en tierra es el descanso que parece perteneciente para él. En este video informativo se dejaron muchas cosas muy interesantes fuera, como el hecho de que a pesar de ser muy sanguinario, amaba las malteadas de fresa, o que tuvo muchísimas esposas e hijos, pero este video se basó solamente en su historia y carrera como revolucionario, por lo tanto esperamos que haya servido para despertar el interés y buscar más datos y mitos y leyendas de este héroe nacional. Se despide el equipo 4, muchas gracias. Te dije que íbamos a hacer el mejor proyecto.
no vamos a hacer el mejor proyecto.